puede haber, y yo no sé si en la experiencia suya lo he visto en ciertos casos, un mal resabio, un dejo de los grupos gerenciales de ver como algo negativo o de ser peor, despectivo hacia ciertas características de otras generaciones. Bueno. Ejemplo, todos esos un montón de vagos que lo que quieren es estar en la casa y no trabajar. Y ser despectivo con eso y considerar a esas personas como personas negativas o malos trabajadores porque no se adecúan a lo que yo considero que deben ser. Sí, son comentarios que como abogada laboralista puedo escuchar en una llamada o recibir incluso en un correo electrónico, pero lo cierto del caso es que no, por el contrario, hay evidencia de que un centennial o un millennial bien gestionado laboralmente puede producir más que una persona de otra generación con esas estructuras tan cuadradas. Cada generación tiene su forma de motivarse, cada generación busca su líder en particular, cada generación anda en busca de ciertas condiciones laborales. La clave está en saber identificarlas para lograr la mayor productividad de cada una de esas generaciones, porque lo cierto del caso es que todos los patronos, vos en tu emprendimiento, cualquiera de nuestros clientes que nos vea desde una compañía gigante o una más pequeña, lo que busca es productividad, lo que busca es tener menos despidos, lo que busca es tener menos ausencias, lo que busca es tener menos amonestaciones. Bueno, este servicio integral de poder saber cómo gestionar las generaciones, cómo eventualmente introducir el bienestar laboral en los ambientes de trabajo, va a hacer que esa productividad suba y que por lo tanto todos los demás factores que por el contrario la impactan vayan deduciéndose o por qué no incluso desapareciendo. Bienvenidos a un episodio más de Pulso Legal, un espacio que abre el bufete de Arias para compartir con nuestros socios, con nuestros clientes, con nuestros amigos temas de actualidad, temas que esperamos que sean de su utilidad en el día a día. El día de hoy nos acompaña Carolina Soto, socia del Departamento de Derecho Laboral, quien conversará con nosotros sobre un tema sumamente interesante, un tema que curiosamente tiene una arista legal, pero no es tan legal, pero que es de suma importancia y sobre el que queremos hablar hoy, que es sobre las generaciones en el espacio laboral y cómo éstas interactúan y cómo manejar las relaciones entre personas de las diferentes generaciones. Entonces, de verdad, Carolina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias, Germán. Bueno, no es la primera vez y me siento nuevamente muy honrada por estar en este espacio con Germán y con ustedes. Este tema, como bien lo decís, es un tema que no necesariamente tiene una arista legal, pero es definitivamente importantísimo para todos los ambientes laborales. Diferentes generaciones laborales. Claro, y es que es curioso porque yo siempre me acuerdo creciendo y hablaban de la generación X y después millennial y la duda de, bueno, ¿usted es millennial o no es millennial? Entonces, yo siempre le hago una broma a mi esposa cuando mando un mensaje y llora, no sé tan millennial, llama, porque dicen que los millennials ya no llaman, de millennial en adelante, ¿verdad? Pero es curioso ver cuando uno escucha a las personas hablar de eso, como hay ciertas características que realmente sí se cumplen entre las personas, cuando están en el día a día, en ciertas formas de ser, en ciertas cuestiones en el espacio laboral. Y sí hay ciertas características comunes que son interesantes, ¿verdad? Y cómo aplicar eso en el espacio laboral. Definitivamente, pues a mí es un tema que me ha interesado mucho en el último tiempo. Desde el área laboral considero que es un servicio integral que podemos darle a nuestros clientes porque lidiamos el día a día con personas, ¿verdad? Estamos viendo pues quién comete una infracción, quién incumple un contrato de trabajo, por el contrario, cómo queremos motivar a nuestro personal. Esa es la asesoría que le damos a nuestros clientes. Y lo cierto del caso es que poco a poco nos hemos ido dando cuenta que no todas las personas reaccionan igual, que los beneficios que antes motivaban de manera impactante a un personal hoy ya no lo es tanto, que por el contrario hay otras que si las disciplinamos de cierta manera no reaccionan. Entonces detrás de todo eso hay algo más. Y a partir de ese algo más es que me he venido interesando en el tema de bienestar laboral, de generaciones laborales. Y bueno, este episodio en particular es un tema que quiero tratar porque definitivamente considero que es un reto muy importante, muy grande para los empleadores, el poder
conocer y saber cómo manejar a estas personas. Lo que decís es muy cierto, no hay una verdad absoluta sobre quién es millennial y quién no, quién es generación X o quién es generación Y, porque hay ciertos o diferentes criterios y al mismo tiempo diferentes características, pero lo cierto del caso es que en la mayoría de cada generación, ciertas condiciones o características definitivamente se cumplen y conocerlas definitivamente va a ser para los patronos que sea más fácil manejar a su personal. Manejar e incluso volviendo al episodio que mencionas sobre bienestar laboral, invitados a que lo escuchen, hay un tema de motivación y de mantener a la gente comprometida con el lugar de trabajo y es interesante por un montón de temas. Digamos, nosotros tenemos un emprendimiento familiar que contrata personas, digamos, hay 18 o 20 personas y todas son de 25 años para abajo. Y es curioso, en algún momento la conversación se tuvo sobre cómo hacer para dar gestiones de beneficios laborales y uno va directo a, bueno, y salario. Y empezamos a analizar con personas que conocen del tema y nos dicen, no necesariamente, o probablemente no, más bien. Esas personas no buscan tanto salario y buscan otras cosas. Y para uno en cierta edad es difícil entender eso, ¿verdad? Totalmente. Para esa generación en particular de la que estás hablando, incluso la estabilidad ya no es una verdad absoluta o no es un fin, no es una necesidad. Están deseando tener experiencias nuevas cada cierto ciclo. Entonces ese ciclo puede tardar 3 años o puede tardar 5 años y me muevo a otra organización, a otro emprendimiento, a otra carrera. Y eso no significa necesariamente que el empleador, en tu caso tu emprendimiento o cualquiera de nuestros clientes, eso no significa que fracasé en lo que estaba tratando de hacer con mi trabajador, sino que simple y sencillamente vienen con una forma de pensar o de ver la vida distinto. ¿Por qué? ¿De dónde surgen o por qué se clasifican las generaciones de una manera distinta? Según el momento político, social y económico que se vivió. No tiene la misma identidad ni la misma forma de pensar una persona que nació justo posterior a la Segunda Guerra Mundial versus tus hijos y los míos que nacieron, ¿verdad?, con el Uber Eats y el Netflix a un clic de distancia. Que no saben lo que es ver televisión con anuncios. Exactamente, no saben esperar y todo está en la inmediatez. Así es. Y es curioso, como tal vez para ubicarnos un poco, cuando hablamos de las generaciones, bueno, está digamos, lo ubicado ya en los que llaman baby boomers, que es del 46 al 65, generación X del 65 al 81, que es donde está usted. Así es. Generación, lo que llaman millennials, que es generación Y, más o menos, pero millennials es como el nombre más oficial, 81, 97, 97, 2013, generación Z, que es una generación que ya está entrando en el mercado, o ya entró en el mercado laboral. Así es, nuestros asistentes legales. Exactamente. Y la generación alfa, que es de 2013 en adelante, que todavía no está ingresando en generación en mercado laboral, pero que efectivamente pronto lo estará. Más tarde, más temprano. Relativamente pronto, porque en 2013 faltan 7, 8 años y ya están 18 años para trabajar, ¿verdad? Entonces, digamos, con el tema Baby Boomer, sí hay todo un tema en cuanto a los puestos, digamos, a donde están ahora, en la relación digamos, de la escala jerárquica del trabajo, van más de salida que ¿cómo se llama? Aunque todavía hay un espacio para que se mantengan en el mercado laboral, pero ya es menos. Y entonces por eso es que la idea hoy es enfocarnos en generación X, millennials. Así es. Sí, y de hecho me parece que es una forma de llevar el programa de hoy bastante adecuada porque es el grueso, el grueso de las organizaciones. Tener la generación X y tener los millennials. Los baby boomers, por supuesto que tienen su espacio, son aquellas personas que muy probablemente están de gerentes generales a punto de retirarse, están de asesores de junta directiva, son of counsels de ciertas firmas. En efecto, van de salida, pues la jubilación nos llegará más tarde o temprano, pero nos llegará a todos. Entonces, pues no quisiera hoy enfocarme necesariamente en esa generación, que también es importante y es importante entenderla, porque su forma de pensar y de ver las cosas y de organizar su trabajo
es muy distinta a la tuya y a la mía. La generación X, que en efecto es la mía, estamos en nuestro, llamémoslo, punto más alto de productividad. Definitivamente somos profesionales con ya una cierta trayectoria, por lo tanto con un nivel de conocimiento bastante elevado, y estamos aportando mucho a las organizaciones, en cualquier tipo de organización. Y los millennials están en ese in-between, en los que vienen entrando y son apenas muy chiquititos o muy jóvenes profesionalmente, versus los que ya de alguna manera pues estamos un poco más afianzados. Y eso lo único que dice es que yo en efecto soy parte de esa generación y que nací en 1978. Porque un millennial ahorita tendría 30 años. Sí, aproximadamente. Aproximadamente. Y la generación X, como la mía, somos aquellos que estamos de 40, 42 para arriba. En ese caso. Esta generación en particular, ¿verdad? Mi generación es una generación de transición tecnológica. Yo no nací con internet. Yo tuve mi primer teléfono celular en segundo año de la universidad y yo no supe, ¿verdad? Hasta hace muy poco tiempo que era un teléfono inteligente. Entonces eso definitivamente me hace tener un enfoque distinto en mi manera de trabajar. Lo ven completamente distinto. Yo vacilo porque los chiquitos de ahora agarran las pantallas no táctiles y como está mala, ¿verdad? Es absurdo, obsoleto. Porque esta laptop no funciona. Totalmente, estoy de acuerdo. Además, nosotros como generación X somos una generación que empezamos a buscar la flexibilidad. Nuestras jefaturas, ¿verdad? Nuestros líderes son baby boomers, son poco flexibles, quieren verte siempre presente, no entienden muy bien lo que significa trabajar por objetivos. La generación X empieza como a abrir espacio en ese tema y empieza a buscar un poco ese balance entre vida-trabajo versus un baby boomer donde el trabajo es un único fin en la vida. ¿Verdad? Vengo de una Segunda Guerra Mundial donde el trabajo me da un cierto estatus, tanto económico como social, y por lo tanto lo defiendo a capa y espada. En cambio, la generación X, que es mi caso, bueno, yo soy mamá trabajadora y definitivamente en este caso tengo que buscar un balance vida-trabajo. Y eso es lo que se empieza a hacer en la generación X. Adicionalmente, nos gusta mantenernos estudiando, ¿verdad? Hemos aprendido a sacar licenciatura, maestría, doctorado, y si puedo sacar una especialidad adicional, también la busco. Algo que va a ser muy distinto en los millennials y mucho más en la generación Y, que eso pues en algún momento nos referiremos en otro programa. Pero la generación X, adicionalmente a esto, busca tener cercanía con su gente, busca ser un líder transparente, ¿verdad? Y también busca que haya esa flexibilidad que ellos mismos buscan, pues que también la puedan tener las personas que tienen a cargo. Claro, y es que ahora usted menciona algo que es súper interesante y es, digamos, las diferencias que pueden haber casi que culturales y de idiosincrasia en las diferentes generaciones. Y un ejemplo muy curioso se nos vino después de la pandemia con el famoso tema del teletrabajo. Así es. Entonces, todos teletrabajamos a la fuerza y después se veía así como muy marcado quienes decían hay que volver a la oficina ya contra quienes no quieren volver 5 años después todavía no quieren volver a la oficina. Y probablemente, perdón que te interrumpa, si vas a la experiencia o a la realidad, vas a darte cuenta que quienes tienen una forma de pensar muy radical hacia el trabajo en las oficinas versus quienes tienen una forma de pensar muy radical hacia el trabajo remoto, son generaciones distintas. Y si empezás a entender que lo que sucede es que hay un sistema de creencias entre vos y yo que es muy diferente, el approach o el acercamiento para, por ejemplo, valorar, analizar y eventualmente implementar una política de teletrabajo es distinta, porque de lo contrario, en lugar de crear un beneficio, puedes eventualmente incluso generar un roce, ¿verdad?, entre estos diferentes agentes de una misma población laboral. Claro, y es que es curioso porque entonces tiene mucho que ver con el diseño organizacional de la empresa, con el tema, como dice usted, de retención de personal, porque si es una empresa que contrata personas de generación Z, Z es decir, los más jóvenes ahora, probablemente debe estar diseñada para
rotar personas y no ver la rotación como algo negativo, sino como algo natural y a condicionarse a eso. Te doy este dato súper curioso. Son generaciones que probablemente no tendrán mayor intención de ir a la universidad, ni sacar carreras profesionales Todos que tarden 5, 6, 7 años. No, todos quieren trabajar en cuestiones. Todos quieren trabajar pronto, todos quieren sacar certificaciones cortas, especializarte en un tema y entonces vas a tener una certificación de 1 año, 2 años, quieren experiencias nuevas en corto plazo, porque eso es lo que el clic del teléfono hoy produce, y a nivel profesional va a ser lo mismo, quiero una experiencia nueva. Ya esta certificación en este lugar de trabajo no me funciona. Entonces necesito obtener una certificación nueva de corto plazo para poder ir a tener otra experiencia en otro lugar de trabajo. Entonces es realmente muy interesante. En el caso de los millennials, que era la otra generación a la que quería referirme hoy, porque es gran parte, ¿verdad? Estos en X vienen entrando, pero millennials tenemos muchísimos en las organizaciones, son aquellos que definitivamente buscan el balance vida-trabajo. La flexibilidad no es negociable, es definitivamente parte de lo que quieren dentro de sus condiciones de empleo. Y algo muy interesante, quieren un líder que sea coherente con el mensaje. Si la compañía tiene una visión y una misión, tiene que demostrar que en efecto la persigue, que en efecto lucha por ella. Si hay un líder que tiene un mensaje o tiene, ¿verdad?, alguna forma de querer liderar, tiene que liderar con el ejemplo. De lo contrario, son capaces de dejar una organización simple y sencillamente por esa falta de coherencia entre lo que su jefe dice y lo que su jefe hace. Eso no le pasa a una generación X. Ya el jefe, ¿verdad?, es el jefe o se dice porque yo soy su papá. Eso no existe. Porque venimos criados literalmente de otro tipo de familias. Antes, en mi caso, lo que mi papá decía, eso se hace. Hoy lo que el papá o la mamá dice se cuestiona, se pregunta, se confirma o se reclaman derechos, porque las redes sociales también inundan a todos estos muchachos a saber que tienen sus derechos, y es un tipo de crianza distinto, ¿verdad? No es que uno sea mejor que el otro, creo que todos tienen sus pros y contras, pero tenemos una forma de pensar absolutamente distinta. Por ejemplo, nada más quería comentarte, por ejemplo, en mi caso, desde una generación X, yo soy una persona que busca estabilidad. En el trabajo anterior estuve 15 años, yo 5 años y medio aquí en Arias, y probablemente mi fin es jubilarme aquí, después de aquí no hacer nada más que galletas para mis nietos, ¿verdad? Un millennial o una generación Z, ese ya no es su mayor interés, ¿verdad? Entonces todo eso tenemos que empezar a comprenderlo, a engranarlo, para poder lograr con estos retos que las nuevas generaciones, no nuevas, porque al final pues cada cierto año nace una, ¿verdad? Pero sí tenemos que buscar la capacidad de poder gestionar personas con sistemas de pensamiento tan distintos y que siempre vayan hacia el mejor desempeño, la mejor organización y la mejor coordinación de los ambientes de trabajo. Claro. ¿Y cómo se hace cuando en un mismo equipo o en una misma empresa tenés varias generaciones? Bueno, yo, como te decía, he estado incursionando muchísimo, investigando muchísimo sobre estos temas. La verdad que es algo que me apasiona muchísimo, el bienestar laboral, entender todo este tema de las diferentes generaciones. Leo sobre una autora en particular que dice: comprender es aliviar. Entonces, si yo comprendo mi generación, a esta generación, pues alivio un montón de cosas en mi ambiente de trabajo. Recientemente estuvimos en un distinto, llamémoslo, formato informativo aquí mismo en la firma, con un especialista psicólogo laboral que me compartió una frase que me pareció muy interesante, y de hecho la tengo escrita en un post-it cerca de mi computadora, porque yo no soy de teléfonos inteligentes. Y cierta generación diría, yo soy ¿qué? Un post-it, exacto, por la generación a la que pertenezco, y dice que un buen líder es aquel que se adapta a su equipo y no el que obliga a su equipo a adaptarse a él. Cuando él dijo esa frase, pues yo la verdad me quedé bastante impresionada, porque creo que es un cambio muy radical en la forma de pensamiento, ¿verdad? Estamos en una sociedad o en un mercado laboral donde ya los que van de salida pensaban: el jefe soy yo y punto. No. El líder, el verdadero líder, es el que logra adaptarse al resto de su equipo, donde van a ver personas de la generación Z, personas de la generación Y, personas de la generación X, ¿verdad? Y me refiero a millennials, y probablemente uno que otro baby boomer,
y a todos hay que gestionarlos. ¡Wow! Es un reto. ¿Y qué es lo que hacen los líderes? Enfrentar retos. Entonces me parece que es un tema muy interesante que de alguna manera podemos acompañar desde esta nueva óptica del Departamento Laboral en Áreas, que quisiera dar un servicio integral para lograr una mayor armonía en los ambientes de trabajo. Claro, y es que eso que dice es súper importante porque puede haber, y yo no sé si en la experiencia suya lo he visto en ciertos casos, un mal resabio, un dejo de los grupos gerenciales de ver como algo negativo o de ser peor, despectivo hacia ciertas características de otras generaciones. Bueno. Ejemplo, todos esos un montón de vagos que lo que quieren es estar en la casa y no trabajar. Y ser despectivo con eso y considerar a esas personas como personas negativas o malos trabajadores porque no se adecúan a lo que yo considero que deben ser. Sí, son comentarios que como abogada laboralista puedo escuchar en una llamada o recibir incluso en un correo electrónico, pero lo cierto del caso es que no, por el contrario, hay evidencia de que un centennial o un millennial bien gestionado laboralmente puede producir más que una persona de otra generación con esas estructuras tan cuadradas. Cada generación tiene su forma de motivarse, cada generación busca su líder en particular, cada generación anda en busca de ciertas condiciones laborales. La clave está en saber identificarlas para lograr la mayor productividad de cada una de esas generaciones, porque lo cierto del caso es que todos los patronos, vos en tu emprendimiento, cualquiera de nuestros clientes que nos vea desde una compañía gigante o una más pequeña, lo que busca es productividad, lo que busca es tener menos despidos, lo que busca es tener menos ausencias, lo que busca es tener menos amonestaciones. Bueno, este servicio integral de poder saber cómo gestionar las generaciones, cómo eventualmente introducir el bienestar laboral en los ambientes de trabajo, va a hacer que esa productividad suba y que por lo tanto todos los demás factores que por el contrario la impactan vayan deduciéndose o por qué no incluso desapareciendo. Y logrando entonces mejores resultados. Definitivamente, ¿verdad? Y existe evidencia de que esto es así. Por eso es una muy buena inversión pensar en empezar a abrirse a todos estos temas que son bastante... Yo no diría que necesariamente novedosos, pero sí cada vez con mucho más incidencia en la sociedad en la que estamos actualmente, ¿verdad? Porque cada generación viene con condiciones, con características mucho más retadoras y nos toca a los asesores de los patronos o a los patronos aprender a liderar y gestionar de la mejor manera esto. Pero yo sí creo que hay algo novedoso y usted me corrige si me equivoco, pero vamos a ver. Por ejemplo, este enfoque del que está hablando usted, de decir, es que tenemos que entendernos para mejorar. Durante muchos años, yo el tema de las generaciones lo entendía siempre como un tema para marcar diferencias, como un tema que lo que hacía era marcar diferencias entre las personas. En Estados Unidos usa mucho la frase, hey, boomer, y le dicen el boomer como despectivo. Entiendo. No, siempre era como sectario y de manera de mantener separado y de las diferencias, pero nunca se busca como integrarlas y entenderlas para trabajarlas mejor. Yo sí creo que eso es novedoso, o sea. Bueno, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que la novedad es buscar la armonía, ¿verdad? Definitivamente la armonía en esta gestión. Ese es el gran reto y eso es lo novedoso. Claro. Y entonces, digamos, en la práctica, ¿cómo se hace, digamos? ¿Qué recomendaría usted? Pues yo pensaría yo, no sé, paso número 1, bueno, entender por quién está configurada mi empresa, quién es, digamos, el tipo promedio de persona, de edad promedio de las personas que buscan trabajar en mi empresa, para entender cómo está configurado y a partir de ahí construir o cómo es.
Precisamente, definitivamente lo primero es identificar, como te decía, comprender es aliviar. Voy a comprender quién es la población que yo tengo y a partir de ahí se pueden gestionar o generar planes de bienestar, entendiendo que cada una de estas generaciones anda en busca de cosas muy distintas y vivir en armonía con eso. Yo creo que es lo más importante, ¿verdad? No generar esa resistencia, que yo creo que en eso tenés mucha razón, que pareciera que culturalmente es lo correcto. No, al contrario, ¿verdad? Lograr esa armonía entre todas las generaciones va a aumentar mi productividad, va a generar mayor bienestar laboral y por lo tanto es un ganar-ganar para todas las partes de la relación de empleo. Claro, y yo me imagino que sabiendo, digamos, por ejemplo, volviendo al ejemplo del emprendimiento, yo sé que por el tipo de trabajo que es, generalmente son personas más jóvenes las que buscan ese trabajo. Entonces ya yo sabiendo eso y sabiendo las características que ellos tienen, puedo acondicionar mejor las condiciones para que calcen a lo que ellas consideran o estas personas consideran mejor y no necesariamente a lo que yo considero que es mejor, que solo pagarles más. Así es. Vas a saber qué ofrecer y vas a dejar de frustrarte cuando lo que vos pensaste que iba a funcionar no funcionó. Porque la forma en que vos pensás definitivamente no es la manera en la que ellas o ellos piensan y por lo tanto las condiciones del ambiente laboral que vos tenés estructuradas no van a tener la misma efectividad si descubrieras o comprendieras qué es lo que ellos andan buscando. Y entonces ahí está como la fórmula, ¿verdad? El balance de, eso no significa que vos tenés que dejar de pensar como pensás, por supuesto que no, pero podemos buscar un balance justo en las generaciones y por eso es el término es gestionarlas, ¿verdad? No vamos a imponer ni vamos a limitar, vamos a gestionar y como me robaba esta frase, ¿verdad? Vamos a buscar un líder que se adapte, ¿verdad? No es un líder que cambie, no es un líder que se limite, no es un líder es un líder que se adapte a su equipo, ¿verdad? Y al final, como te decía, pues considero definitivamente que es un ganar-ganar para ambas partes. Y sí, entender, por ejemplo, no es yo les pago y entonces hagan porque yo les hago, porque yo les pago y acomódense. Desde el área laboral hemos tenido muchos webinars, podcasts, artículos precisamente que hablan mucho del tema del salario emocional, del bienestar laboral, de la salud mental, que han venido a ser componentes incluso mucho más relevantes que el salario en dinero. Y uno no puede dejar de pensar como abogado, haciéndolo al revés, el excluir y el diferenciar por ese tipo digamos, de temas generacionales o por edad, puede también tener consecuencias legales. Por supuesto, podría ser eventualmente discriminatorio. Entonces, no voy a contratar a ningún millennial porque ya no llaman, solo textean. Bueno, entonces, ¿verdad? Pues obviamente hay que armar un caso, pero podría perfectamente darse. Si tenés una persona muy cuadrada de líder que no quiere abrirse a todas estas nuevas condiciones de las personas de su equipo, eventualmente, claro que se puede generar discriminación. Claro, entonces eso sí, entonces todos estos temas entonces en realidad sí son muy importantes. Y se entrelazan, por supuesto, definitivamente. Claro, entonces, si yo le dijera a usted, bueno, Carolina, entonces, ¿qué le recomienda? O sea, ¿cuáles son las principales recomendaciones que usted le daría a las personas para que tengan en cuenta cuando si quieren analizar esto dentro de sus empresas? Bueno, yo lo he tomado como un proyecto profesional y personal dentro de la firma. Es algo que realmente me apasiona muchísimo, me parece muy interesante. Desde el departamento laboral estamos ofreciendo ese acompañamiento y ese servicio para poder ya sea identificar estas diferentes generaciones, buscar el acompañamiento profesional y especializado para saber gestionarlas y de la mano eventualmente implementar incluso planes de bienestar laboral. Todo esto lleva a este servicio integral, que te digo que es como mi sueño, ¿verdad? Poder brindar, porque al final del día, entre mejor esté la población laboral, mejor van a estar todos los temas laborales, no solo internamente, sino incluso ante las instituciones gubernamentales, ¿verdad? Porque muchos incumplimientos, muchas denuncias, muchos procesos judiciales probablemente podrán reducirse porque las cosas van bastante bien sobre la marcha. Claro, y personas motivadas trabajan mejor. Así es, sobre eso hay definitivamente evidencia y al final tomar un poco de tiempo, de esfuerzo, incluso dinero para incursionar en estos temas es una inversión que tiene retorno. Claro. Y no, pues perfecto. O sea, yo creo que
Lo importante es que las personas que nos escuchen aprendan sobre este tema, se interesen sobre este tema y crear conciencia sobre esto. Y como siempre, pues dejar claro e invitar a la gente a que nosotros en Aries les podemos colaborar en lo que necesiten. Así es, así es. Pues muchísimas gracias, No, Carolina. gracias a vos, Germán. Y los esperamos en el próximo episodio. Esperamos que de verdad haya sido de mucha utilidad.